Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta presentación de Reconocimiento de Empresas Excepcionales 2022, que está dedicado a las prácticas con dimensión social. Y bueno, pues para iniciar, vamos a tener 5 temas. Vamos a hablar de lo que es el reconocimiento para aquellas personas que sea la primera vez que se adentran a este reconocimiento. Vamos a platicar sobre las bases de la participación, el proceso de evaluación de reconocimiento, el grupo evaluador y las fechas claves del reconocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es la parte básica del reconocimiento. El año pasado, no sé si muchos de ustedes seguramente habrán escuchado del reconocimiento que fue creado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación y el Instituto para Fomentar la Calidad, que me honro en dirigir. Diseñamos este reconocimiento con el objeto de identificar prácticas innovadoras para dar respuesta a los desafíos de la pandemia. Y entonces, pues fue un reconocimiento que estuvo enfocado a la reactivación económica. Fue un reconocimiento muy interesante que nos permitió identificar qué estaban haciendo las empresas para su continuidad, pero también para apoyar la continuidad de otros. En este proceso tuvimos la participación de 100 empresas que inscribieron 164 prácticas en este enfoque de reactivación económica. Y bueno, pues para este año lo que nosotros estamos buscando es identificar prácticas enfocadas a la dimensión social. Seguramente ustedes han estado escuchando este tema de dimensión social que está empujando desde hace un par de años el Consejo Coordinador Empresarial, y va en el sentido de que las empresas tengan un enfoque hacia realizar esas tareas que son importantísimas para empujar una reputación adecuada a lo que se está buscando que contribuyan las empresas para tener un mejor México. Entonces, bueno, pues la idea en el reconocimiento es que podamos identificar las buenas prácticas de lo que se está haciendo en esta materia. Y evidentemente que al conocer estas prácticas vamos a tener la oportunidad de reconocer los mejores ejemplos y que esto nos ayude a que todos podamos aprender de ellos. Y bueno, pues las bases de participación, los beneficios para participar en el reconocimiento, pues primero es que se hagan visibles estas acciones de dimensión social, de cómo se está contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya lo vimos el año pasado en el reconocimiento y bueno, pues esto nos ayuda a reconocer el gran esfuerzo que están realizando los colaboradores para impulsar todo esto que están llevando a cabo las empresas. Esto también nos ayuda a desarrollar la capacidad de adaptación. Las categorías del reconocimiento y todo el enfoque del reconocimiento está precisamente hecho para ayudar a desarrollar esa capacidad de adaptación. Seguramente ustedes, haciendo un recuerdo de lo que fue los últimos 2 años, se darán cuenta de lo mucho que aprendimos todos en esta etapa de la pandemia y que bueno, pues todo ese aprendizaje nos ayudó a ser más resilientes. Y bueno, pues lo que buscamos es capturar todos esos aprendizajes y toda esa resiliencia para pues continuar haciendo mejoras e innovaciones dentro de la empresa. Otro de los beneficios es pues que podamos compartir esas prácticas exitosas para que aquellas empresas que están buscando respuestas todavía, cómo responder a ciertos desafíos, bueno, pues seguramente con el ejemplo de estos buenas formas de hacer las cosas se puedan inspirar, puedan encontrar la inspiración que se requiere para poder llevarlo a cabo. Y bueno, pues esto también nos ayuda a impactar la imagen de las empresas excepcionales a través de que sus empresas puedan utilizar el emblema del reconocimiento en sus programas de difusión. Y otro de los beneficios también es pues que al estar dentro de esta red de empresas
que están buscando y que tienen un enfoque similar al de ustedes, pues se puedan generar sinergias y puedan aprender entre todos ustedes. Entonces, estos son algunos de los ejemplos del proceso de participación en reconocimiento de empresas excepcionales. Los requisitos son realmente muy sencillos. El primero es que se cumpla con las disposiciones y lineamientos locales y federales, que no hayan sido objeto de sanciones graves en materia laboral y medioambiental. Y bueno, pues aquí es una pregunta que normalmente nos hacen. ¿A qué se refiere con estas sanciones? Bueno, pues sí, tienen que ser graves. Hay muchas ocasiones en que hay ciertas sanciones que son más de tono administrativo. Bueno, pues al no ser graves, pues no es importante. Y realmente otra pregunta que nos hacen, bueno, ¿y cómo comprobamos esto? No es necesario que presenten un documento o algo así. Más adelante vamos a ver que con la carta de intención que firman las empresas, para nosotros es suficiente con su palabra con respecto a que están cumpliendo con estos requisitos. Que tengan una opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y bueno, pues eso se hace muy sencillo a través de ingresar al SAT y solicitar en el portal del SAT la opinión de cumplimiento. Y finalmente, que estén dispuestas a compartir sus prácticas de acuerdo con el aviso de privacidad. Y ahorita vamos a ver el aviso de privacidad a qué se refiere. Entonces, bueno, si no hay preguntas hasta aquí, seguimos adelante. Tenemos 5 categorías de participación. Las categorías están enfocadas precisamente a estos temas de dimensión social, fomentar el desarrollo y calidad de vida de los colaboradores, acelerar la digitalización, fortalecer a los proveedores, los objetivos de desarrollo sostenible y la transparencia. Entonces vamos a ir un poquito a detalle con estas categorías, y si tienen alguna duda, por favor, coméntenla. Fomentar el desarrollo y la calidad de vida, estamos hablando del sistema de administración del capital humano de la empresa. Y dentro de ese sistema pueden haber varias prácticas, o pueden presentar el sistema, o pueden presentar lo que están haciendo en materia de la gestión del personal. Algunos ejemplos, y quiero hacer mucho énfasis en que son ejemplos, y no quiere decir que tengan que cumplir con todo esto, o tampoco quiere decir que tenga que ser alguno de estos, simplemente es para ejemplificar la categoría. Aquí podrían participar prácticas que soportan el desarrollo de la cultura en su empresa, y pueden ser prácticas para el desarrollo de las competencias, pero bueno, por ahí en una entrevista que me hicieron de radio me decían, oye Ana, pero pues es una obligación de las empresas capacitar a su personal. Entonces, yo le respondí, sí, pero lo que estamos buscando es esas competencias que dan respuesta a los desafíos actuales y futuros, como la transformación digital, la automatización, la innovación, la convivencia, o sea, temáticas que son de futuro y que nos van a preparar para lo que viene en adelante. Porque una cosa es la capacitación del día a día para tener las herramientas que necesitas para desarrollar tu trabajo, que aquellas que son competencias que vas a necesitar en la parte actual. Un ejemplo bueno de eso es, ahora que estuvimos en la pandemia, pues muchas empresas se dedicaron a darle capacitación a sus colaboradores, pero para el uso de tecnologías, tanto de comunicación como también para la gestión de los procesos y todo esto. Y bueno, pues esas competencias son a las que nos referimos con el tema de los desafíos actuales. También pueden ser prácticas para alinear los sistemas y estructuras de trabajo, y aquí un ejemplo de esto puede ser el año pasado, que estuvimos trabajando desde casa, y este año pues ya estamos en formatos híbridos. Entonces, ¿cómo se está reestructurando el trabajo en este nuevo enfoque, en esta nueva mentalidad? Otra práctica podría ser impulsar equipos de alto desempeño, mejora continua e innovación, y aquí pues es todo el tema de cómo se está generando la innovación dentro de la empresa a través de cómo se soporta al equipo de colaboradores o a los equipos de trabajo para
que se lleve a cabo la innovación. Prácticas para generar confianza y compromiso, y aquí nos estamos refiriendo específicamente a prácticas de liderazgo. Y finalmente, aquellas prácticas para balancear vida y carrera. Entonces, si se fijan, es muy amplia y no quiere decir que la tengan que dividir, porque puede haber empresas que tengan todas estas prácticas o todo su sistema completo de administración del capital humano y lo pueden presentar como una práctica sin ningún problema. Entonces, si no hay ninguna duda en este tema, seguimos adelante. La siguiente categoría es acelerar la digitalización y aquí estamos hablando de cómo se enfoca la transformación digital desde la visión digital hasta la estrategia digital de la empresa. Y aquí podríamos encontrar prácticas para capitalizar el conocimiento y cómo se toman decisiones, cómo se comparte precisamente la información, prácticas para gestionar la relación, interacción, experiencia y comunicación, por ejemplo, con los clientes o con los colaboradores o con los accionistas o con la sociedad. Otra práctica podría ser cómo se incorporan herramientas tecnológicas en los procesos productivos y evidentemente que esto nos ayude a minimizar los impactos. Evidentemente la productividad, pero también la minimización de los impactos ambientales. También aquí podrían entrar prácticas para garantizar la seguridad de la información de la organización y contribuir a la disminución de la brecha digital. Entonces, también otra categoría muy amplia y lo mismo que decía yo anteriormente, no hay que dividir. Si tienen toda una estrategia digital, entra perfectamente aquí con todas sus aristas, ¿no? Entonces, aquí entendemos que es una categoría quizás un poco difícil de dividir, sobre todo cuando hay muchos esfuerzos dentro de la empresa de digitalización y entonces de repente te vas a capital humano, de repente te vas a comercialización o de repente a procesos, etcétera, y entonces ahí viene la duda, yo lo meto en capital humano o lo meto, y bueno, pues aquí la respuesta es metan completa la estrategia de digitalización en esta categoría y lo tocante a las competencias que tengan que ver con el tema digital, pues allí sí entraría en capital humano, pero aquí es completita la estrategia digital. Entonces, la categoría que sigue es la de fortalecer a los proveedores. Aquí esta categoría nos parece muy relevante, sobre todo por lo que estamos viviendo en este momento, que hay industrias y hay sectores que están teniendo muchas problemáticas para la producción de sus productos debido a la pandemia, en donde, bueno, pues estamos sufriendo la escasez de algunos insumos o algunos productos para poder, que son parte de nuestra cadena de valor. Y entonces, bueno, pues aquí estamos buscando prácticas para desarrollar a los proveedores a través de la capacitación, a través de su evaluación, retroalimentación y cómo se les reconoce. También pueden ser prácticas de cómo se integran los proveedores a través de herramientas digitales a los procesos de la empresa. También podríamos estar hablando aquí del desarrollo de equipos colaborativos con proveedores para la mejora y la innovación. El desarrollo de proveedores locales para incrementar su participación en la cadena de valor. Y aquí pues es muy enfocado a la incorporación o la sustitución de importaciones, desarrollando la cadena local. Y finalmente podrían también incluirse aquí prácticas de comunicación y transparencia en la negociación de precios en tiempos de inflación, como ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa sinergia con los proveedores de tal forma que pues se mantenga sólida la cadena de valor? Entonces, lo mismo, aquí podría entrar todo su sistema de gestión de proveedores dentro de esta categoría. Con los esfuerzos que estén ustedes llevando a cabo, otra vez, no es necesario cumplir con todas estas, simplemente lo que ustedes estén realizando. En el tema de los objetivos del desarrollo sostenible son 17 y yo sé que los voy a aburrir un poco con toda esta
este detalle, pero independientemente de si van a participar ustedes o no en esta categoría, es muy importante, muy relevante entender hasta dónde puede las empresas, las instituciones formar parte de, pues precisamente de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, en el tema de fin de la pobreza, pues aquí podrían ser prácticas para impulsar la movilidad social a través de desarrollar a las personas que colaboran con ustedes y que se encuentran en la base de la pirámide, tanto para incorporarlas dentro de la empresa como para desarrollarlas. Y que pues eso les ayude a la movilidad y la movilidad económica de la empresa. También podrían ser prácticas para promover el desarrollo de la economía colaborativa y aquí pues pueden ser a través de proyectos productivos comunitarios, a través del apoyo a cooperativas, etcétera. Y también podrían entrar aquí prácticas de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, que aquí es una práctica común de las empresas, el apoyar con donativos, por ejemplo, a instituciones dedicadas al combatir la pobreza. En materia de hambre cero, podrían ser prácticas para la producción sostenible de alimentos y la optimización de su distribución para evitar el desperdicio. Y aquí entran mucho aquellas empresas que están en el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, ¿no? Y también empresas que tienen comedores industriales, por ejemplo, ¿no? Que hacen ciertas alianzas para poder apoyar a comedores comunitarios, por ejemplo. También podría entrar aquí prácticas de apoyo a la sociedad civil, de combate al hambre, nuevamente, estamos hablando aquí de cuando sus empresas hacen donaciones a fundaciones dedicadas a este tema. Salud y bienestar, aquí podrían entrar prácticas para fomentar el bienestar de los colaboradores y sus familias. Y si se fijan, seguramente ustedes en su empresa, en todo el tema de recursos humanos o administración del capital humano, seguramente tendrán también temas de bienestar. Entonces, aquí nuestra sugerencia es todo lo que tenga que ver con bienestar que incluya a las familias entre dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque aquí, bueno, pues es más amplio y va más hacia afuera de la organización, lo que tiene que ver con las familias. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de cómo se equilibra la parte biológica, psicológica y social de las personas que colaboran con nosotros y sus familias. También las prácticas para educar en la prevención de enfermedades. Y aquí, bueno, pues se puede hacer a través de los colaboradores, por ejemplo. Y bueno, un esfuerzo que se hizo en el tema del COVID, pues fue muy importante y de gran aprendizaje para prevenir otro tipo de enfermedades. Aquellas empresas que hicieron muchas prácticas para sus colaboradores que tenían algunas enfermedades, ¿cómo le llaman estas enfermedades? Alguien ayúdeme, las enfermedades como la diabetes. Las comorbilidades. Exactamente, las comorbilidades. Ese tipo de programas que a lo mejor iniciaron hace 2 años, cómo se van a mantener, ¿no?, dentro de la empresa para poder seguir empujando y empujando esa prevención de enfermedades, pero también el que estas personas ya cuenten con estas comorbilidades, pues puedan mejorar su calidad de vida. En cuanto a educación de calidad, podrían entrar aquí prácticas para fomentar el desarrollo de colaboradores, facilitando su acceso a la educación básica. Aquí también podrían entrar prácticas de vinculación con universidades para el desarrollo de las competencias, y aquí es un tema bien importante, es cómo las empresas van directamente a la universidad para plantear las necesidades que tienen de recursos humanos, de tal manera que la universidad desarrolle esas capacidades en los alumnos y que las industrias tengan la oportunidad de contratar a gente ya preparada con las habilidades que necesita esa industria. Y también podrían entrar aquí prácticas para reforzar la calidad educativa en los niveles básico, medio y superior en la comunidad. Ok, el objetivo de igualdad de género, creo que muchas de sus empresas han estado haciendo muchos esfuerzos en este tema y bueno, pues aquí
lo que se busca es propiciar la inclusión y la igualdad a través de generar oportunidades equitativas, desarrollar una cultura de inclusión, generar las condiciones que se requiere para que el entorno laboral facilite el trabajo a personas con capacidades diferentes. No solamente nos referimos a los temas de ergonomía y de acceso y tránsito de las personas con capacidades diferentes, sino también estamos hablando de la cultura que arropa a esas personas. Y también generar el ambiente que propicie la interacción entre distintos grupos generacionales, de tal manera que podamos capitalizar las ventajas que tiene las diferencias entre estos grupos. En cuanto a agua limpia y saneamiento, pues son prácticas para la producción sostenible de productos, disminuyendo, tratando y reutilizando o sustituyendo el uso del agua. Aquí también podrían ser prácticas para promover el cuidado del agua en la comunidad. En cuanto a energía asequible y no contaminante, pues bueno, va un poco similar al tema del agua en cuanto a su disminución en el uso de materiales y energía. Y esto puede ser tanto en los procesos productivos como, por ejemplo, en la logística. Algunas empresas están haciendo cosas muy interesantes para sustituir en sus flotillas el uso de gasolina, por ejemplo, o el cambio de flotillas por automóviles eléctricos. Entonces, todo este tipo de prácticas entran perfectamente aquí. En cuanto al trabajo decente y crecimiento económico, bueno, pues aquí serían prácticas que impulsan planes de remuneración, compensación y reconocimiento que ayuden a mejorar la calidad de vida y la movilidad social, sobre todo a aquellas personas que están en la base de la pirámide. Y pues bueno, pues que esto nos ayude a mejorar el involucramiento, la motivación y la satisfacción de los colaboradores. También aquí entrarían las prácticas para asegurar el rechazo al trabajo infantil, no solamente dentro de la empresa, sino también en la selección de proveedores, en la línea de abasto, en la distribución, etc. En cuanto a industria, innovación e infraestructura, aquí estamos hablando de prácticas que a través de la colaboración con el sector educativo, instituciones de investigación y la sociedad, se apoya la cultura abierta al cambio, pero también el impulso de proyectos de innovación y de cómo se incorpora la tecnología en los distintos ámbitos de la sociedad y la economía. Entonces, aquí va todo el tema de innovación que se está haciendo, la innovación abierta incluso a través de la comunidad y los clientes y los centros de investigación. En cuanto a la reducción de las desigualdades, pues aquí entrarían prácticas para apoyar y dar oportunidades a emprendedores y pequeñas empresas para que accedan a recursos financieros. Hay empresas que de por sí su objetivo es, o su sector de participación es el financiero, y bueno, pues cómo abren la oportunidad para emprendedores y pequeñas empresas. Pero aquellas empresas que no lo son, que están, por ejemplo, en la manufactura o incluso instituciones de gobierno, cómo hacen para integrarlas en las cadenas de valor y ayudarlas a que crezcan y que se mantengan en esas cadenas. Y también aquí podríamos incluir prácticas para disminuir la discriminación ocupacional de género y la integración de migrantes legalmente establecidos en el país. En la categoría 11, o más bien en el objetivo 11, estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles, prácticas que aseguren que los colaboradores cuenten con un acceso a la propiedad de una vivienda digna, y prácticas para incentivar la reducción del uso del automóvil para hacer transportes eficientes. Producción y consumo responsable, realmente aquí entra todo el tema de economía circular, que seguramente ustedes ya lo conocen muy bien, y bueno, pues aquí entran todos esos esfuerzos, y también entraría las prácticas que sus organizaciones llevan a cabo para que los consumidores estén totalmente y claramente informados sobre las características ambientales con las que se producen los servicios y los productos, de tal forma que, bueno, pues
los clientes cuenten con esa información y tengan la certeza de que hay una cultura de sostenibilidad en sus organizaciones. En el criterio 13 de acciones por el clima, aquí estamos hablando de todas aquellas prácticas que están enfocadas a la disminución de la huella de carbono. Esta presentación ya creo que ya se las compartió Vane, para que tengan todo el detalle de estas prácticas, para no irme, no quiero leer todo lo que viene, pero bueno, aquí es huella de carbón y también la educación ambiental para la reacción colaborativa entre empresas y la sociedad, que nos ayuden a disminuir los impactos ambientales. En vida submarina, pues tiene que ver con la disposición de residuos en el mar, que debe de cuidarse y debe de evitarse de tal manera que pues nos preocupemos por el ciclo de vida de los productos, que no termina cuando se vende, sino termina cuando finalmente ese producto ya no existe en el ambiente. En la categoría de vida de ecosistemas terrestres, estamos hablando de cómo se garantiza el ciclo de regeneración natural de los recursos. Este es un tema bien interesante que tiene que ver con que ahora que estuvimos en nuestras casas, voy a contestar unas preguntas que tienen por aquí. ¿Cuánto tiempo debe tener establecida, implementada la práctica? Realmente no hay un tiempo determinado. Realmente, pues la idea es precisamente ver qué se está haciendo, los beneficios o los resultados que se han obtenido al momento, y a partir de ello que pues podamos nosotros evaluarlo. Si una empresa realiza más de 2 prácticas de una misma categoría, ¿se podrían dentro del mismo proyecto que inscribimos? Sí, la respuesta es sí. Si están dentro de la misma categoría, sí. Incluso es mejor porque así tenemos una visión más amplia de lo que se está haciendo en esa temática. Por ejemplo, desarrollo sostenible es el mejor de los ejemplos porque, digo, son 17 objetivos y a lo mejor tú tienes 4 objetivos, estás haciendo cosas, pues no es necesario desagregarlos. Al final es tu estrategia de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible o tu estrategia de sostenibilidad. Entonces, metan todas las prácticas de este tema en su participación en esta categoría. ¿Se pueden meter más de 2 prácticas? Es la misma pregunta, ya lo respondí. ¿Se debe participar en toda? No. En el tema de objetivos de desarrollo sostenible, si tú tienes una práctica que abona a vida submarina, inscríbela. No es necesario que cumplas con los 17. Al final, ¿qué es lo que vamos a buscar? De esos 17 objetivos, ¿cuáles son los casos ejemplares? Y a lo mejor ojalá que tengamos un ejemplo a seguir de cada una de ellas, al menos, ¿no? Entonces, puede ser de esa forma. Bueno, entonces se me movió aquí. Creo que ya son todas las preguntas. Perdón, es que no sé qué estoy haciendo aquí. Estábamos en vida submarina y entonces, bueno, aquí estamos hablando de los ciclos de regeneración natural de los recursos. Ahora que fue la pandemia, se hizo una investigación y encontraron que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse de manera natural y por sí sola sin que la ayude el hombre. Y entonces, cuando estuvimos en nuestras casas y que de alguna forma pues dejamos que la naturaleza siguiera su curso natural, hubo una regeneración importante. Entonces, estos ciclos hay que entenderlos y hay que atenderlos para que nuestros procesos productivos permitan que se dé esta regeneración natural. Y también, bueno, pues aquí todo el tema de restauración de ecosistemas para proteger la biodiversidad y pues neutralizar la degradación de la tierra. En el objetivo 16, paz y justicia e instituciones sólidas, estamos hablando de aquellas prácticas para garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de la empresa, pero también en toda la cadena de suministro
y evidentemente pues el desarrollo de la cultura de valores compartidos, no solamente dentro con los colaboradores, sino también hacia afuera con la comunidad y con los accionistas y con la sociedad en general. Y bueno, pues aquí también se incluirían prácticas para fomentar la transparencia y la legalidad, garantizando un ambiente de ética libre de corrupción y soborno en todas las interacciones con los grupos de interés. Y finalmente, aquellas prácticas que están llevando a cabo sus empresas para generar alianzas que les ayuden a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, si se fijan, es súper vasta la oportunidad de contribuir y bueno, pues reitero, no se tiene que cumplir con todos. Y también aquí hay un tema importante. Estas acciones tienen una visión sistémica y están correlacionadas, por lo que puede ser que una práctica le pegue a varios objetivos y bueno, pues no hay ningún problema, pueden participar completas en esta categoría. Y no es necesario decir, esta categoría contribuye al objetivo 16 o 17, simplemente presenten todo su estrategia de sostenibilidad. Finalmente, la categoría de impulsar la transparencia, que esta, pues es seguramente muchas de sus organizaciones estarán haciendo acciones para, pues, su estructura de gobierno corporativo, para la toma de decisiones transparentes, cómo se comparte información con los grupos de interés. Por ejemplo, algunas empresas hacen sus reportes de resultados y los publican en Internet, sobre todo aquellas empresas que son públicas. Pero bueno, pues las que no son públicas también tendrán formas de cómo comunicar lo que está haciendo la empresa. Y eso, pues al final de cuentas, genera confianza en sus grupos de interés. También, pues todas sus políticas para cumplir con las regulaciones fiscales y jurídicas, las políticas anticorrupción y antisoborno, y cómo se refleja la congruencia de los principios y valores de la empresa en la forma en que mercadea, publicita y comercializa sus productos y servicios, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna pregunta de las categorías o nos seguimos adelante? Bueno, hay una cuota de recuperación por cada una de las prácticas que ustedes inscriban y esto depende del tamaño de la empresa, y el tamaño de la empresa está determinado por el número de colaboradores. Entonces, no causan IVA, que es importante comentarlo, porque pues somos una asociación civil no lucrativa y bueno, pues eso nos hace estar exentos del IVA. Sin embargo, entregamos una factura como tal, un CFDI. La única diferencia es que ese CFDI no tiene desglosado el IVA. Bueno, les decía yo hace rato cuando hablábamos de los requisitos de participación acerca de que uno de los requisitos es que compartan sus prácticas. Bueno, pues ese compartir las prácticas no significa que vamos a publicar como tal la información que ustedes nos proporcionen. Aquí, antes de hacer pública la información de sus organizaciones, vamos a pedirles que eliminemos de la información que ustedes nos presenten para la evaluación aquella que sea confidencial, aquella información que sea capital intelectual reservado o que sea una patente en trámite, o aquella información que represente una ventaja competitiva que si se publica ponga en riesgo la posición competitiva de la empresa en el mercado. Entonces, esa es la parte importante del aviso de privacidad para su tranquilidad con respecto a la información que presenten, porque es importante comentarles que es necesario ver esta información para poder hacer una evaluación completa de sus prácticas. Si no hay preguntas aquí en este tema, vamos a el tema del proceso de evaluación. La respuesta es sí, la cuota de recuperación es por práctica. ¿De qué depende que se obtenga el reconocimiento? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Adelante, Héctor. Así, tenía la misma duda. Por práctica, ¿quiere decir práctica de las categorías? De las 5 categorías.
Sí, se pueden inscribir hasta 5 categorías máximo por empresa. Por eso es que decimos que si tienes varias prácticas de capital humano, solamente inscribes inscribes todas esas acciones en una práctica. Ok. Y por ejemplo, era lo que preguntaba hace ratito, de que si solamente quisiera aportar una práctica para acelerar la digitalización, se paga solamente por eso, ¿verdad? Exactamente. Ok, Sí, no hay muchas gracias. obligatoriedad de participar en las 5. Puedes participar con una práctica, 2, 3, 4 o hasta máximo 5 prácticas. Ok, perfecto. Gracias. Y bueno, aquí es importante también decirles una cosa que nos preguntan mucho, ¿y cómo elegimos las prácticas? Bueno, pues yo les diría, primero que nada, elijan aquellas prácticas de las que se sienten orgullosos, elijan aquellas prácticas en donde tienen, han logrado tener los mayores aprendizajes y sobre todo también aquellas prácticas en las que quieran que se conozcan, ¿no? A nivel público, pues los esfuerzos que está realizando la empresa. Preguntan si tiene alguna vigencia el reconocimiento. Sí, es anual, el reconocimiento es anual. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvo dedicado a un tema, este año está dedicado a otro tema. Entonces, bueno, pues es una participación anual. Muy bien. Seguimos entonces con el proceso de evaluación. Bueno, pues realmente estamos ahorita en la etapa de inscripciones, luego vendría la evaluación, tendría un consejo de premiación y finalmente la entrega del reconocimiento. Y vamos a ir a detalle en estos temas. Primero, el primer paso es realizar un registro por cada práctica en nuestro portal, que es empresasexcepcionales.org.mx. Entonces, vamos a entrar para verlo en vivo. Bueno, si le damos clic a Empresas Excepcionales, nos va a llevar a esta parte que es el portal. Y bueno, pues aquí vamos a quitar el pop-up. Aquí en esta parte en registro accedemos y aquí nos va a llevar al registro de las organizaciones. Me va a meter a uno que ya preparé previamente. Bueno, pues aquí es llenar los datos generales. Aquí podemos seleccionar la categoría, que son de las 5, una categoría de las 5, el sector, privado, público, el giro. Nombre de la empresa controladora, aquí estamos hablando de aquellas organizaciones que responden a un corporativo. Entonces aquí vendría el nombre del corporativo, ¿no? Y aquí el nombre de la empresa. El monto de ventas o presupuesto, ventas es para empresas lucrativas y presupuesto para las no lucrativas. Y aquí es importante que también nos dicen, oye, lo que pasa es que el tema de las ventas para nosotros es confidencial. No, si es confidencial, no lo pongan, pero en algún momento en el proceso de evaluación se puede hacer la pregunta. Pongan ahí una cantidad que ustedes consideren y no importa. De todas maneras, esta información no es, este es un tema estadístico más que otra cosa. Número de colaboradores totales. ¿Cómo se enteró el reconocimiento? Aquí este tema nos importa mucho porque es lo que nos ayuda a entender de dónde se están enterando ustedes y que nosotros nuestros esfuerzos de difusión los enfoquemos en aquellos que están ustedes viendo. Y bueno, pues la información de la empresa, y aquí le damos siguiente y nos va a llevar al paso 2 y aquí serían los datos de facturación, que como ustedes saben ahora con el tema de la facturación 4.0, pues es un poco complicado este tema y entonces ahí les pedimos mucho cuidado en los datos que nos proporcionan aquí. Aquí serían los contactos de la persona que va a estar a cargo de este tema administrativo. Y bueno, pues aquí son datos contables, ¿no? La forma de pago,
el uso de CFDI, el método de pago, el régimen fiscal, etcétera. Y bueno, pues los datos de facturación. Y luego si le damos siguiente, aquí nos va a llevar a los datos de los representantes. Si se fijan, tenemos la persona responsable del contacto directo y el ejecutivo más alto rango de la organización. Aquí el representante es la persona a la que le vamos a estar hablando para temas del reconocimiento. Entonces, pues no queremos estarle dando molestias a los directivos. Entonces, si tienen una persona que esté a cargo de la participación en reconocimiento, aquí es donde les pedimos que pongan sus datos. Y bueno, les pedimos el WhatsApp porque la verdad es que se agiliza muchísimo la comunicación e incluso muchos de ustedes nos hacen preguntas ahí en el WhatsApp y sin necesidad de agendar una reunión o de ver las agendas de todos, etcétera, rapidísimo aquí les respondemos sus preguntas. Y bueno, y en el ejecutivo de más alto rango de la organización, pues puede ser el director general, el presidente de la empresa, quien ustedes consideren. Y bueno, pues aquí le damos a aceptar y ver aviso de privacidad, si quieren ustedes ver el detalle, y envían. Y entonces, una vez que ustedes envíen este formato, lo que va a suceder es que van a recibir un correo como este, en donde les van a decir confirmación de registro y les van a decir tu nombre de usuario es tu correo que tú anotaste y esta es tu contraseña y entonces ya puedes entrar y puedes hacer el cambio de contraseña para que tengas una contraseña que sea más fácil para ti memorizar. Y bueno, pues ya puedes ahí, a partir de ahí, seguir adelante con la evaluación, con la información que se pida. Entonces, se fijan, esos fueron los 3 pasos, llenar esos 3 pasos de información, y el cuarto paso sería, si ustedes ya están listos para que podamos facturar, no facturamos hasta que ustedes nos lo indican, aunque ya tengamos los datos, no lo hacemos porque quizá ustedes quieran. Hay muchas empresas, por ejemplo, que nos dicen, oye, es que necesito que te des de alta como proveedor, entonces, bueno, o que tienen especificaciones especiales de facturación. Hay empresas que nos dicen, oye, quiero que me dividas estas dos prácticas, las paga esta razón social y estas otras dos, esta otra. Entonces, por eso no hacemos la factura hasta que ustedes nos mandan un correo y nos dicen, ahora sí ya estamos listos para que nos facturen. Y entonces, bueno, aquí la fecha límite para hacer esto que acabamos de ver, que es el registro en el sistema, es el 27 de mayo. Entonces, para el 27 de mayo necesitamos tener ya los datos generales de la empresa, los datos de contacto, que son los 3 pasos que acabamos de ver, incluir la carta de intención, que ahorita la platicamos, realizar la cuota de recuperación y contar con la categoría de participación. Aquí también otra cosa que nos han preguntado muy frecuentemente, si pueden hacer cambios una vez que los redactaron. Sí se puede. Mientras está abierta la convocatoria, ustedes pueden hacer los cambios que quieran, porque hay veces que su empresa no se ha decidido en qué categoría entrar, o no se ha decidido cómo llamarle a la práctica, o no se ha decidido quién va a ser el contacto para nosotros, etcétera. Entonces, no se preocupen, pueden registrarse y yo se los sugiero para que vayan viendo cómo funciona el sistema y todo esto. Entonces, eso lo pueden hacer y pueden hacer los cambios que necesiten hasta el 10 de junio. Entonces, esta información tiene que estar lista al 27 de mayo. Y después, la documentación de las prácticas tiene que estar lista al 10 de junio. Entonces, tenemos 10 días más todavía para preparar toda esta información. Este es seguramente los que estuvieron en la sesión pasada, no se percataron de esto. Hicimos este cambio con el objeto de darles un poco más de tiempo para documentar. Preguntan si somos un grupo de empresas y queremos escribir una práctica por cada empresa. Se tiene que hacer registro cada una. Se tiene que hacer registro por cada práctica, sí.
es un registro por cada una de las prácticas, porque después nosotros cada práctica las difundimos con los evaluadores que van a hacer la evaluación. Entonces sí tiene que ser por cada práctica. Ok, entonces, al 10 de junio necesitamos tener la carta de intención, el resumen de la práctica, la presentación de la práctica y las evidencias que respaldan la práctica. Toda esta información se sube también a la página de internet, en la que acabamos de ver. Ya le dan su contraseña y su usuario, se meten y ahí va a venir dónde pueden ir metiendo toda esta información. Por cierto que hay un apartado dentro del portal en donde dice cédula de identificación fiscal. Ahí les pedimos que nos la pongan porque pues ahí es donde sacamos nosotros la información exacta como viene en esa constancia para el tema de la facturación y sobre todo para ya tenerlos bien registrados en nuestro sistema contable con los datos que solicita el SAT. Entonces, bueno, para entregar esta información tenemos al 10 de junio y bueno, pues la carta de intención es algo como esto. Incluso pueden tomar este texto tal cual. Lo único que les pido es que le cambien las razones por las que les están participando. Nosotros aquí le pusimos algo genérico, pero bueno, pues seguramente ustedes tendrán sus propias razones por las que quieren participar. Entonces pueden tomar, inclusive diríjanla a mí, la carta, pónganle su hoja membretada y aquí la tiene que firmar la persona de más alto rango. Han habido empresas que me dicen, oye, Ana, lo que pasa es que para que me la firme mi director general está complicadísimo y me va a tomar mucho tiempo y no creo poder cumplir en tiempo. Entonces aquí, bueno, pues lo que les pido es que la firme alguna persona que pueda tomar este compromiso que se está mostrando aquí en la carta de intención. Entonces, pueden usar este texto, nada más pongan sus propias razones por las que están participando. El resumen de la práctica, ese se puede descargar de aquí del sistema. Aquí le pueden dar descargas y aquí en las descargas los va a llevar al resumen de la práctica, la pueden descargar y se fijan aquí ya se me descargó. Es un archivo de PowerPoint y en ese archivo de PowerPoint pueden hacer el resumen ejecutivo de la práctica. Aprovecho también para comentarles que, bueno, pues aquí está la guía de participación y también aquí pueden descargar la presentación de esta sesión que tenemos, el PDF del PowerPoint. Y también aquí subimos el video de esta presentación por si quieren ustedes compartirlo con algunas otras personas de su equipo de trabajo y que puedan ver si no tuvieron la oportunidad de estar aquí en esta sesión. Descargar el resumen ejecutivo, que es un PowerPoint, y aquí pues lo que tienen que hacer, mi sugerencia es que primero hagan el otro documento, que es la descripción de la práctica, y si quieren mejor nos vamos para allá y ahorita regresamos. La presentación de la práctica es un PowerPoint con un máximo de 20 cuartillas, y aquí lo que tienen que redactar es el racional de la práctica, la implementación y el impacto. Y entonces son 10 preguntas en qué consiste la práctica y qué objetivo tiene, cómo se mide el progreso de la práctica, a qué problemática o a qué oportunidad del entorno está aprovechando, qué innovaciones y cambios se realizaron para poder soportar la práctica, qué factores de la cultura de la empresa fueron clave para adaptarse de manera ágil y flexible en la implementación de la práctica, qué competencias se han desarrollado los colaboradores para soportar la práctica. Esta pregunta 6 es muy importante hacer una aclaración. Si ustedes están participando en la categoría de administración del capital humano, pues seguramente ahí y ustedes quieren presentar lo que tiene que ver con las competencias. Bueno, aquí en la pregunta 6, no nos referimos a esas competencias, nos estamos refiriendo a las competencias, en este ejemplo, del equipo de capital humano, o sea, de la gente de recursos humanos, no de las competencias de todo el personal. De esa misma forma va a ser las competencias para la digitalización, las competencias para la sostenibilidad, las competencias
para la administración de los proveedores, las competencias para la transparencia. Aquí nos referimos a esto. Entonces, en el caso de la categoría 1, bueno, pues tendrían que presentar su práctica de desarrollo de competencias del personal en general, más aparte el desarrollo de las competencias del equipo de recursos humanos para que sea capaz de identificar las competencias que requieren las personas de toda la institución. ¿Sí quedó claro este punto? A ver, denme un like también para ver que están poniendo atención. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues ya vi, hay muchos likes. Bueno, entonces, bueno, esa es la idea en la pregunta 6. En cuanto al impacto de la práctica, ¿qué beneficios y resultados ha generado la práctica? A qué, obviamente, de acuerdo a los grupos de interés a los que está dirigida, ya sea a los colaboradores, a los accionistas, etc. ¿Qué beneficios y resultados se espera que genere en el futuro? ¿Qué aprendizajes se obtuvieron y por qué fue apropiada la práctica y qué la hace excepcional por su innovación, resiliencia y replicabilidad? Aquí algunas ideas. Aquí lo que nos sugerimos es que realicen redacciones concisas y claras y que estén basadas en hechos y datos, o sea, evitar ser anecdótico o filosófico, ¿no? O sea, sabemos que a todos nos importan los colaboradores, sabemos que a todos nos importa el medio ambiente y hay ocasiones en que tomamos mucho espacio de los documentos para decir lo importante que es para nosotros. Y está bien, pero es más importante lo que hacemos para reflejar qué tan importante es. Entonces, basémonos más en el qué hacemos que en la otra parte, ¿no? También aquí presenten información en gráficos, tablas, imágenes. Ayuda muchísimo a comprender las lecturas, el contar con referencias gráficas, tablas e imágenes. Si tienen ustedes el uso de ciertas abreviaturas dentro de su organización o términos que son propios de la cultura de ustedes, bueno, pues aquí les pedimos que incluyan un glosario. Este glosario no es parte de las 20 cuartillas, o sea, puede ser aparte de las 20 cuartillas meter el glosario. Apoyen la historia de la práctica con las evidencias, es decir, en el sistema van a ver que tienen 6 apartados para subir evidencias, pero ayuda muchísimo a los evaluadores si ustedes mientras están en el contenido de esa presentación están hablando de algo, pues hagan mención y como se puede ver en la evidencia 4 que habla de tal, está pasando esto, ¿no? De tal manera que encuentren la relación los evaluadores de las prácticas con lo que usted está diciendo en su presentación. La otra sugerencia es que presenten indicadores de resultados, mediciones o métricas, como ustedes lo llamen o como lo tengan, del antes y después de la práctica, de tal manera que se pueda evaluar el progreso de esa práctica y cómo han cambiado el nivel de satisfacción de los grupos de interés al que se dirige. También, pues, si es el caso, cómo impacta en la salud financiera, en el crecimiento, en la posición competitiva, en el desempeño, etcétera. Y bueno, finalmente que no excedan las 20 láminas y utilicen una tipografía mínima de 20 puntos para que sea fácil de leer. En cuanto al tema de las evidencias que respaldan la implementación de la práctica, bueno, pues aquí pueden ustedes incluir testimoniales y encuestas de grupos de interés. Pueden poner entrevistas grabadas, sesiones de focus group. Ana, ¿te pasmaste? ¿Ya estoy? Ya. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, puede ser también intervenciones del equipo directivo en videoconferencias, en eventos, en reuniones, procesos, planes de mejora, procesos de innovación, patentes, fotografías de eventos con grupos de interés, colaboradores que evidencian acciones que respaldan la práctica, investigaciones, reportes. Realmente pueden poner cualquiera de este tipo de evidencias y pueden ser hasta 6
No quiere decir que tengan que ser las 6. Si ustedes tienen menos, bueno, pues no importa. Pero evidentemente este tipo de evidencias ayudan mucho a entender y a ver en la práctica cómo es que está funcionando lo que ustedes presenten en el reconocimiento. Muchas empresas tienen muchísimas también. Hay las que tienen pocas, pero hay quienes también tienen muchas prácticas. Entonces, ahí lo que recomendamos es que elijan aquellas que sean las más relevantes y bueno, pues en la etapa de entrevistas, sí, ahí pueden presentar algunas otras. También, si ustedes tienen videos y no superan los 30 megas, que es la capacidad que hay en el sistema, pues no se preocupen, dentro de la presentación pongan un link al video para que de esa forma el evaluador lo pueda ver sin ningún problema. Aquí es importante que además de esto necesitamos 2 fotografías de alta resolución para fines de difusión que nos envíen al correo de vanessa.ayala@ifc.org.mx y estas, bueno, pues es las que utilizamos en todo el tema cuando estamos haciendo la difusión de los ganadores en redes sociales sobre todo. Como les decía, se pueden incluir hasta 6 evidencias con un peso máximo de 30 megas. El formato, pues preferentemente que sea PDF y si son en otros formatos, como les decía, los videos, que sea a través de una liga. También, como les decía, evitar saturar de evidencias que no aporten o que sean repetitivas. También muchas veces pasa que son un poco repetitivas. Ok. Después, en la segunda etapa, ya vendría lo que son la entrevista en línea. Hasta aquí lo que es la presentación. Y vamos a regresar al resumen. Una vez que ya tienen resueltas estas 10 preguntas, ya es más fácil hacer este resumen. ¿Quién es la empresa? Y describir la empresa, pues somos una empresa del sector tal, nos dedicamos a desarrollar productos de tal, contamos con 4 plantas, contamos con sucursales en tales ciudades, tenemos operaciones en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por poner ejemplo, o sea, que describir a la empresa nos dé el contexto general de qué es la empresa. Después, en la problemática u oportunidad, que esa pues ya también ya se resolvió en el cuestionario. Nuestra práctica consiste en, y aquí es pues decir de manera muy sintética a qué se refiere la práctica. Y finalmente, el impacto, cuáles son los resultados generados para el personal, los clientes, proveedores, accionistas, medio ambiente o cualquiera de estos grupos de interés, y pueden aquí incluir datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, por eso es que sugiero que esta se haga ya al final, ya que tienen resuelto lo anterior. Y bueno, pues recordarles que esta información tiene que estar lista para el 10 de junio. Entonces, aquí estamos hablando de la carta de intención, el resumen de la práctica, la presentación y las evidencias que la respaldan. Oigan, me estoy súper peleando con esto porque no me hace caso, pero bueno, ya lo va a hacer manual. Y entonces ya después de esto, de que se hace la evaluación de esta información que ustedes presentan, lo que vendría sería la entrevista en línea. La entrevista en línea es un diálogo abierto entre los participantes y esto permite al equipo evaluador identificar de manera muy clara los retos que está enfrentando la organización y de qué manera les está haciendo frente. También cuál es el estilo de liderazgo que está impulsando la transformación de la empresa, cuál es la cultura de trabajo, y eso pues se percibe mucho en la comunicación con sus empresas. Se entiende perfectamente cuando existe un ambiente de aprendizaje, de desarrollo, de compromiso, de innovación, de mejora, etcétera. Cómo se vive la cultura de calidad e innovación, los retos que enfrenta y cómo hace frente a ellos, cómo se vivió el desarrollo e implementación de la práctica
y pues esto le va a ayudar al equipo evaluador a conectar los puntos para tener una visión totalmente completa entre la información que se documentó, las evidencias que presentan y la vivencia que se comparte en las entrevistas. Aquí nuestra sugerencia es que para que se aprovechen estas entrevistas, se cuente con la participación del equipo que desarrolló e implementó la práctica, porque bueno, pues ellos son los que tienen el conocimiento detallado de qué sucedió en todo el proceso de implementación y todos los resultados que ha generado. También es importante la participación de otras personas, de personas de otras áreas, para identificar las sinergias que existen. Por ejemplo, en la categoría de capital humano, si bien quizás el dueño de esa práctica sea el área de recursos humanos, pues seguramente recursos humanos tiene que jalar la información que le dan las diferentes áreas para identificar las oportunidades de desarrollo de competencias. Y bueno, pues aquí es muy importante ese interrelacionamiento que existe entre el área de recursos humanos y sus clientes internos, que pues son las otras áreas. También el equipo evaluador les va a hacer llegar una lista de preguntas, ya después que leyó su presentación de la práctica, les va a hacer llegar una serie de preguntas que son en las que pueden tener algunas dudas, y entonces, bueno, pues aquí la idea es que ustedes se preparen para poder responder esas preguntas, y pues al final ese cuestionario es el que da la forma a la entrevista. La otra es pues respetar la agenda prevista por el equipo evaluador. Muchas veces el equipo evaluador propone una agenda, y en esa agenda pues vienen los tiempos y las personas a las que se quiere entrevistar, con el objeto de resolver todas las inquietudes que tiene, que surgieron en la parte documental. Entonces, en este sentido, nosotros les pedimos que respeten esa agenda para que el evaluador se vaya con toda la información que necesita para tener un diagnóstico completo. Preguntan si se otorga solo un reconocimiento por categoría o varias empresas en la misma categoría. Aquí realmente, aquí adelante la vamos a contestar. Ahorita les llevo a esa respuesta. Ok. Entonces, ya después de esta entrevista que tuvo el equipo evaluador con ustedes, el equipo ya estará listo para hacer una propuesta al Consejo de Premiación, para que este consejo se reúna y tome una decisión final. Los representantes de este Consejo de Premiación participan los consejos y cámaras empresariales más importantes del país, y son de alguna forma quienes sostienen la transparencia y la objetividad en la toma de decisiones del reconocimiento. El reconocimiento se entrega en 3 niveles: prácticas en desarrollo, buenas prácticas y prácticas excepcionales, y esto responde a la pregunta que ahorita leíamos. Realmente no se trata de un número específico de empresas, sino cuáles quedaron en qué nivel. O sea, si tenemos 10 en práctica excepcional, pues a esas 10 se les entrega el reconocimiento en ese nivel, o si tenemos 30 en buenas prácticas, pues esas 30 las tendrán en buenas prácticas. Entonces realmente no es que busquemos un número en específico, sino más bien en qué nivel están quedando las prácticas que ustedes presentan. El grupo evaluador, bueno, ¿quién va a hacer la evaluación de sus casos? Bueno, pues es un grupo multidisciplinario de especialistas en gestión, que ocupan funciones directivas y gerenciales en empresas e instituciones como ustedes, y también algunos profesionales de la consultoría. Este equipo evaluador firma un código de ética que garantiza la transparencia y elimina cualquier conflicto de interés en su participación. Ellos se actualizan constantemente para estar a la vanguardia y que sean capaces de ofrecer un punto de vista moderno en sus diagnósticos. Dedican su tiempo y conocimiento a comprender a la organización, a meterse de lleno a entenderla
a revisar la información que ustedes presenten, pero también de allegarse de información de otras de fuentes, por ejemplo, en su proceso de investigación, y que pues eso al final les ayude a compenetrarse y tener un diagnóstico que sea muy útil para sus organizaciones. Ellos, como les decía, presentan su propuesta al Consejo de Premiación y esto pues les ayuda al Consejo a tomar una decisión informada sobre los méritos de las prácticas que ustedes presenten y que, bueno, pues esto le dé transparencia al proceso de evaluación. Nuestra sugerencia también es aquí que aprovechen al 100% las entrevistas, porque, bueno, pues es de una gran riqueza el proceso junto con el equipo evaluador y todo lo que se retroalimenta en ese momento. ¿Qué es lo que buscan los evaluadores? Bueno, pues ellos van a lograr entender, a buscar la información que les permite entender qué desafíos está viviendo la organización, cuáles son sus prioridades estratégicas o cuáles son sus estrategias, de qué manera responde en estas prácticas a esas estrategias, qué hace única esa práctica, en qué nivel de implementación está la práctica, qué ventajas competitivas le aporta a la organización, la práctica es innovadora, qué relación existe entre la práctica y el enfoque de la categoría de participación. O sea, la presentación de la práctica, diga, por poner un ejemplo, está una práctica participando en desarrollo sostenible, bueno, pues ahí tendríamos que ver que efectivamente se trata de una práctica que está impulsando la sostenibilidad, a eso nos referimos. ¿Cuál es el beneficio que ha generado la práctica para sus grupos de interés y cómo soporta la cultura de liderazgo para la innovación? Entonces, básica, que también esta es una pregunta que hacían, ¿no? ¿Qué se evaluaba? Bueno, pues realmente lo que se busca es entender todo esto. Entonces, en esto se basa la evaluación y pues para eso tendrá la información de ustedes, el equipo evaluador y también la entrevista. Las fechas clave, bueno, pues reiterando, tenemos hasta el 27 de mayo para hacer el registro en el sistema. Yo les sugiero que lo hagan cuanto antes para que se vayan familiarizando con el sistema. Y los documentos, los documentos tienen hasta el 10 de junio para poder prepararlos y presentarlos. La verdad es que estamos a muy buen tiempo aún. Después empezaríamos lo que es la primera etapa de evaluación, del 1 al 30 de junio. Evidentemente aquí estamos hablando del 10 de junio el ingreso de documentos, pero nosotros empezamos las capacitaciones con el equipo evaluador y todo lo que viene que ver con la coordinación de la evaluación para poder estar listos y empezar una vez que se cierre el sistema el 10 de junio a las 12 de la noche. La segunda etapa, las entrevistas serían del 11 de junio al 24 de agosto, pero aquí es un punto importante. Del 1 al 30 de junio, los evaluadores ya pueden estar estableciendo contacto con ustedes para ir agendando las entrevistas de tal forma que tengamos el tiempo suficiente para programarlas y que no tengamos problemas de agenda con esta programación. Después tendríamos alrededor del 13 de septiembre el consejo de premiación para que finalicemos con la ceremonia de premiación el 13 de octubre. Agradecemos mucho su participación y esperamos contar con sus empresas este año en el reconocimiento de empresas excepcionales. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.